Que hablando de candidatos y precandidatos, quién sabe qué pasará, se lanzará o no se lanzará ese señor. Acaba de llegar a la cabina de Callejeando en la Calle el señor Enrique Peñalosa, precandidato presidencial. El verdadero, no la imitación. Sí, no, ese es de verdad, bienvenido, candidato. Muchas gracias, me encanta verlos y gracias por la invitación. Está en la consulta del equipo por Colombia, que este domingo decidirá, el equipo por Colombia, porque usted está entonces de fórmula con Dilian y de fórmula vicepresidencial, ¿no? No, de fórmula eso todavía no se ha decidido, pero casi. Me gustaría que fuera eventualmente, pero por ahora lo que estamos es con el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, con David Barguil del Partido Conservador y con Aideli Sarazo del MIRA. ¿Ustedes tienen acuerdo de la segunda votación en el que gane la consulta y el segundo sería de pronto la fórmula o no tienen acuerdo en ese sentido? No, lo importante es aquí que nos unamos, que aquí el que gane sea el que más posibilidades tenga de ganar y que por lo tanto los demás lo apoyen. Pero es importante, ya que estamos en eso, que los que están oyendo que tengan claro que cuando vayan a votar este domingo por Senado y por Cámara, tienen que pedir un tarjetón para participar en una consulta. No, una consulta presidencial puede ser la del Pacto Histórico de Petro, la de Centro Esperanza o la nuestra, que espero que sea la que escogen, que es la Equipo por Colombia, pero no se lo van a ofrecer los jurados, sino que deben pedir ese tarjetón. Ah, bueno, señor. A ver, le tengo una invitada a esta hora, antes de hacerle algunas preguntas de nuestros oyentes, que desde ya pueden enviar al 316-741-4665 sus preguntas rápidamente para el candidato Enrique Peñalosa, que nos acompaña hoy en Callejeando en la Calle. Es una no tan amiga suya. Es que no, como que no se quiere. Pero fue alumna suya. Fue alumna suya. Fueron amiguísimos en una época. Claro. Incluso en el pasado ella le hizo campaña a usted cuando se lanzaba a la alcaldía de Bogotá. Una pista. Entonces, mire, esta invitada quiere hacerle unas preguntas. No es Claudia López, pero se parece. Es la de nosotros, que es la doctora, la alcaldesa de acá, que se la llama Claudia Loca, la alcaldesa de Callejeando, sí señor. Y le va a preguntar varias cositas. Alcaldesa, buenos días, ¿cómo le va? Alcaldesa. Hola, alcaldesa. Nuestra alcaldesa está por ahí. Ahí está. Gracias. A ver, contesten, mi hermano. Aló, alcaldesa, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué más, mi hermano? Buenos días, callejeritos de corazón, ¿cómo están, mi hermano? Bien, alcaldesa, le tengo aquí al candidato Enrique Peñalosa, que ya no es tan amigo suyo, pero bueno. Ay, a ver, mi hermano, yo pensé que me había librado de Enrique desde que fue mi profesor, porque en la universidad me la tenía montada, vea. Me acuerdo que cuando yo llegaba tarde a clase ponía volardos a la entrada del salón para que no pudiera pasar. Eso es cierto. Pero bueno, mi hermano, a ver, son 3 preguntas rápidas para que él me conteste, amigo periodista, así que acerca por favor el micrófono para que podamos escuchar mucho mejor. A ver, mi hermano. Ya está listo el candidato Peñalosa. Bueno, ¿qué más, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, alcaldesa, ¿cómo le va? Me encanta escucharla. Bueno, primera pregunta, a ver, Enrique. Enrique, ¿usted qué opina de esos que dicen que con usted en la alcaldía la ciudad quedó al borde del abismo, a un paso de irse al abismo, pero que conmigo Bogotá ha ido un paso adelante? Adelante, ahí sí se fue al abismo, exacto. Entonces, no, pero mire, me parece interesante que en esta campaña hay varios candidatos que fueron alcaldes, ¿no? Es decir, Petro fue alcalde de Bogotá los mismos 4 años que yo. Entonces es muy interesante para cuando los ciudadanos vayan a escoger quién quieren de presidente, si es que lo que quieren es alguien que haga y no alguien que hable, pues es muy fácil comparar quién hizo más por los ciudadanos más necesitados, ¿no? Es muy fácil, los ciudadanos lo tienen en sus barrios. ¿Quién hizo más transporte masivo, por ejemplo? Nosotros hicimos Transmilenio, troncales que hicieron que por primera vez los ciudadanos fueran más rápido en transporte público que en carro, construyeron igualdad. Por primera vez los ciudadanos en silla de ruedas pudieron acceder al transporte público. Nosotros hicimos las ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta fue un invento nuestro porque eso no existía casi en el mundo. ¿No fue como mucho cemento? No, yo creo que cemento me encanta cuando es colegios, cuando es vías, cuando es ciclorrutas, cuando es aceras. Los volardos a los que hacía referencia la alcaldesa, por ejemplo, esa fue porque antes, cuando yo llegué a la alcaldía la primera vez, no había una sola acera buena en todo Colombia. Y los de carro tenían sus carros encima donde debía haber aceras
y eso era un irrespeto con los ciudadanos de a pie, con los niños, con las personas en silla de ruedas. Eso, lo que yo creo que lo que hace una ciudad más civilizada no es que tenga autopistas, sino que tenga aceras antes que nada. Entonces, como no teníamos plata para poner, hacer aceras en todas partes, pusimos volardos, ¿no? Y como algunos negociantes que querían estacionar a sus clientes en la acera, Sí, estaban furiosos no con les usted, gustaba la querían. cosa, entonces se inventaron el cuento de que es que teníamos negocios con los volardos y demás, algo que ni siquiera fue investigado nunca, que ni hubo un artículo de prensa sobre eso, nada. Pero lo cierto es que son peleas para construir igualdad, ¿no? También, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Petro, pues comparemos, él habla mucho y nosotros... No estamos hablando de Petro, lo tenemos es a usted hablando de usted, porque yo sí quisiera saber algo, perdón Claudia que me meta, pero es que yo no le he A escuchado ver, una mi sola hermano, propuesta hágale. al equipo Colombia que no sea está hablando mal de Petro. Yo sí quisiera saber qué es lo que Bueno, proponen le cuento, ustedes para la- saber no- si me convencen no- de que voten por ustedes. no, En es este que es- momento yo no sé si votar por ustedes porque no les he escuchado la primera propuesta. Todo es Petro, Petro, Petro. es No, que puede hacer estamos- una campaña hablando de Petro. No, es que estamos hablando de quién hizo más en Bogotá, que es más fácil, Sí. más importante. No, él también hizo Pero muchísimas cosas, lo que pasa es que la prensa lo ignoró. Bueno, sí, Pero bueno, sí, claro que sí, bueno, Enrique. Enrique, hablemos de sus propuestas. Bueno, pero me encanta. Usted y yo siempre hemos tenido una conversación amable, ¿cierto? Desde Sí, claro. del procesador de China hace 20 años atrás. Pero yo sí quisiera escuchar una propuesta en donde no estén dándole palo al candidato del otro lado, No, es porque que no, yo- no han hecho sino darle publicidad. Sí, no Bueno, como Petro, que le perfecto. da palos a Uribe. No, perfecto. Uribe no es candidato a nada. A ver, Por Bueno, pero bueno, fortuna. bueno, O a Duque, me la- parece perfecto. Sí. No, me parece perfecto. Lo que nosotros es que, pero me vuelvo a insistir que ojalá los ciudadanos miren más que lo que se promete, que es lo que se ha hecho, porque eso es Ok. más creíble. Pero bueno, por ejemplo, lo más clave que nosotros tenemos que hacer en este momento es seguridad. Seguridad, como de hecho ya una demostración es que logramos bajar los homicidios en Bogotá de 18 por 100.000 habitantes a 12 por 100.000 habitantes. La seguridad es crítica en todo Colombia para que los ciudadanos puedan tener una vida civilizada y para que pueda haber inversión que genere empleo. ¿Por qué hay unos países donde la gente gana más que en Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene más ingresos en otras partes? Porque en otras partes producen más por personas. Por ejemplo, una persona produce más con un tractor que con un asadón. Entonces, o produce más con máquinas industriales que pues artesanal. Entonces necesitamos crear las condiciones para que la gente invierta. Y lo primero es seguridad, porque si al que compra el tractor al día siguiente lo están extorsionando, entonces pues difícilmente va a hacer inversiones. Entonces es importante además aprovechar algo que nosotros tenemos. Nosotros estamos más cerca de la costa este de los Estados Unidos que México. Y México tiene miles de industrias de exportación a los Estados Unidos y Colombia casi nada. No hay una sola empresa que se haya hecho para exportar a aprovechar el Tratado de Libre Comercio que igual que México también tenemos en Colombia. Entonces una cosa que vamos a hacer es montar megazonas industriales y aprovechar que ahora el conflicto entre Estados Unidos y China está llevando a que los Estados Unidos quieran traer muchas industrias que hoy tienen en la China y en otros países asiáticos a países más amigos. Entonces este es un tema importantísimo. Otro tema clave. Vamos, ahora que está tan caro los alimentos, para mí una prioridad suprema es hacer vías rurales de penetración para que los campesinos tengan costos más bajos para sacar sus productos al mercado. Aquí se está invirtiendo aproximadamente $1 billón al año en estas vías terciarias que se llama. Hay que por lo menos triplicar esto. Esto es la máxima prioridad. Así sea vías muy básicas con placahuellas. Adoquines, lo que le llaman No es más o menos adoquines, sino adoquín. cuando se pone 2 carriles, solo para las 2 ruedas, Ah, ok, digamos, ok. en cemento, ¿no? Placa huella, placa huella. Placa huellas. Permítame, candidato, es que le tengo las preguntas de la alcaldesa y preguntas de los Uy, oyentes. buenísima. Alcaldesa, siga con sus preguntas. Pero claro, hermano, a ver, me dejan esperando. No. Mi Bogotá está esperando oírme a mí, mi hermano, por favor. A ver, me devuelvo a lo que estaba hablando Enrique, precisamente. A ver, mi hermano. Usted nunca me va a poder igualar a mí. Yo logré tener a Bogotá sin sin un solo homicidio y ningún atraco los días 30 y 31 de febrero, mi hermano. A ver, Enrique, ¿usted puede llegar a lograr eso, mi hermano? Es cierto que eso fue un logro sorprendente. Muchas
Gracias, mi hermano. En esa sí me la gana. No, pero cierto, entonces hay muchas cosas, insisto, el tema de lograr que hoy los campesinos les cuesta más sacar su producto 5 kilómetros a la carretera principal que los siguientes 400 kilómetros a Corabastos. Entonces, otro tema fundamental, tenemos que construir nuestro Pacífico. El Pacífico es el océano de este siglo. Está China, están las ciudades chinas, Shanghái, Hong Kong, Singapur, Corea, todo. Incluso aquí al lado tenemos a Panamá, una ciudad que va volando, pujante. Al lado Guayaquil, que era una ciudad como una Buenaventura hace 40 años y hoy es una ciudad espectacular. Desarrolladísima. Además donde Sí. acaban de inaugurar un puerto de profundo, en fin. Y nosotros tenemos a Tumaco y Buenaventura, ¿no? Donde hay criminalidad, miseria. Olvidado. ¿no? Totalmente ¿Cómo abandonado. será? Uno va a Buenaventura un viernes a mediodía y ve la caravana de cientos de carros que salen hacia Cali, que son personas que trabajan en Buenaventura, pero que sienten que es tan mala la calidad de vida en Buenaventura que tienen que tener la familia en Cali. Sí. Entonces, es crítico para mí una prioridad, la más alta prioridad es que tenemos que reconstruir, rehacer, fortalecer nuestras ciudades del Pacífico en todo sentido, con calidad urbana, con parques, con educación, con seguridad, para que además haya turismo, haya inversión no solo de puertos. Mire, le cuento una anécdota increíble. Ustedes conocerán por ejemplo, una empresa tunera que pesca a los señores de Bancamps, una empresa tunera colombiana, las más importantes en el mundo, que pescan en el Pacífico, ¿no? Lejos, por ahí unos barcos gigantes con helicóptero y demás, pero la planta la tienen en Cartagena. Es decir, cada barco tiene que pasar el canal de Panamá cada vez que sale de pesca Imagínate. y demás. Eso tiene un costo enorme, pero ¿por qué están en Cartagena generando miles de empleos en Cartagena y no en Buenaventura o en Tumaco? Pues por la misma razón, porque no hay calidad de vida para atraer inversión. Entonces necesitamos, uno de mis propósitos es que vamos a transformar a Buenaventura y a transformar el Pacífico, porque hoy en el mapa Colombia tiene un Pacífico. No existe. Este Pacífico se Pero se necesita no olvida. solo porque es una de las zonas de Colombia con más pobreza y más violencia, sino porque es crítico para toda Colombia realmente integrarse al Pacífico. Le tengo más preguntas. Ya voy con la alcaldesa Claudia Loca, la alcaldesa de Callejiendo. Pero antes, dos preguntas de oyente rápidamente, Dani. Buenos días, señor Peñalosa. Yo quiero saber entre sus propuestas qué tiene para las madres cabezas de hogar. Madres cabezas de hogar. De hogar, de Mire, familia. para las madres cabezas de hogar hay una cantidad de programas y hay que darles todo el apoyo y todas las posibilidades. Pero antes que hablar de eso, voy a hablar de algo que es fundamental. Es lograr evitar, ya que estamos en el Día Internacional de la Mujer ayer, lograr evitar que nuestras jóvenes menores de 19 años queden embarazadas, ¿no? Nosotros tenemos que en la alcaldía logramos, con unos programas muy ambiciosos, reducir en 38% los nacimientos a mujeres menores de 19 años y en 44% a las mujeres menores de 14. Este tema es crítico y hay que hacerlo en toda Colombia de manera muy ambiciosa. Y para eso hay que obligar a las EPS a que sean mucho más efectivas dando anticonceptivos de manera gratuita y aún anticonceptivos de esos, digamos, con implantes de varios meses y demás, sin ningún tipo, no exigiendo que vayan los padres o los adultos o cosas por el estilo. Sino libre también para Libre adolescentes. y gratis y de manera efectiva. Ese es un tema Ya crítico existen, y dar ¿no? mucho más Yo siempre he información. planificado con métodos de la EPS gratuitos. No, pero muchísimas veces ponen toda clase de trabas. Claro, una autorización del papá. Y además si lo has hecho en Nunca me han Bogotá, y si pedido, lo has la hecho en verdad. Bogotá es porque nosotros dimos esas peleas antes, ¿no? Entonces, pero normalmente eso, en muchísimas zonas, eso antes de que nosotros hiciéramos esa pelea, ponían toda clase de trabas y por eso fue una de las razones por las cuales nosotros logramos esas reducciones tan importantes. Y hay que garantizar que eso efectivamente se haga. Le tengo otra pregunta de otro oyente, candidato. A esta hora, callejeros, preguntándole a Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre el salario mínimo para los trabajadores en Colombia? Mire, el salario mínimo no es lo que hace que suban los ingresos. El salario mínimo, por ejemplo, hoy la mitad de los trabajadores colombianos gana menos que el salario mínimo, ¿no? Y en México el salario mínimo es más bajo que en Colombia y la gente gana mucho más en México que en Colombia. Entonces lo que hace que la gente gane más no es que el salario mínimo sea alto. Lo que hace que la gente gane más es que haya más demanda de trabajadores, que haya más inversión en empresas pequeñas, medianas y grandes. Es decir, si mañana ponemos el salario mínimo en 10 millones de pesos,
no significa que la gente va a ganar 10 millones de pesos, sino que va a haber más desempleo o que va a haber más informalidad. Más de la mitad de los trabajadores en Colombia son informales, no están cumpliendo con todas las normas. Entonces, en la zona cafetera, por ejemplo, cuando hay cosecha cafetera, entonces a los trabajadores les tienen que pagar mucho más, porque los empresarios, los dueños de las fincas tienen que conseguir trabajadores. Cuando hay bonanza en la construcción aquí en Bogotá o en cualquier ciudad o en Colombia, empresarios de la construcción les toca pagarle mucho más a las personas que saben poner ladrillos o a los plomeros o lo que sea. Entonces, lo que hace que de verdad sube el salario es que haya más inversión, más empresas. Es la única manera, eso tenemos que entenderlo, y que haya más turismo. Por ejemplo, Costa Rica. En Costa Rica hoy el ingreso per cápita es el doble que en Colombia. Es decir, ¿eso qué significa? Que en general la gente gana el doble haciendo lo mismo que lo que haría en Colombia. ¿Y por qué ganan más en Costa Rica? Por eso que estábamos diciendo, porque hay más producción por persona. Y una de las cosas que ha hecho que Costa Rica se desarrolle, de las más importantes, que es muy interesante, es el turismo ambiental. Turismo ambiental. Hay millones y millones de canadienses, gringos, europeos. ¿Por qué van a Costa Rica y no a Colombia, que tiene más maravillas ambientales que Costa Rica y además culturales, de música, de una cantidad de cosas? Pues porque hay seguridad. Entonces el turismo puede ser una fuente importantísimo de empleo, y sobre todo ese turismo ambiental, que venga gente a montar en bicicleta, de montaña, que vengan a pasear a mirar la naturaleza, las aves, las mariposas. Entonces, eso es lo que verdaderamente va a subir el salario. No es poner normas de salario mínimo. ¿Qué sacamos, vuelvo a repetir, con poner un salario mínimo alto si la mitad de los trabajadores ganan menos que el salario mínimo? Candidato, ya voy con la última pregunta de nuestra alcaldesa Claudia Loca de Callejeando, pero antes me dejó muy preocupado un tuit suyo sobre el ELN, que dice, si el ELN quiere guerra, va a tener guerra. ¿Cuántos años tiene su hijo Martín? Tiene 25. ¿Usted mandaría a su hijo Martín a la guerra? Mire, desafortunadamente cuando hay guerra, mire, lo que yo quiero... ¿Usted mandaría a su hijo Martín a la guerra, Enrique? No, pero por supuesto. Pero lo que yo le digo es lo siguiente. Usted se le olvidó decir la mitad del tuit. ¿Qué decía la otra mitad? ¿Qué decía la otra mitad? ¿Qué decía la otra? Que yo quiero paz. Y más aún, siempre he apoyado el proceso de paz. Y quisiera que hubiera paz. Y si el ELN demuestra una voluntad de negociar y de que de verdad quieren paz y no van a secuestrar ni van a cometer crímenes, pues que estoy dispuesto a que hagamos una negociación, por supuesto. Siempre he respaldado el proceso de paz. Entonces, de ninguna manera, si hay algo claro, es eso. Y siempre he dicho que una sola vida de un soldado colombiano que se pueda evitar, una muerte que se pueda evitar, hay que hacerlo. Pero desafortunadamente a veces los países, desafortunadamente y trágicamente, ¿no?, tienen que hacer la guerra. Si definitivamente hay unos grupos armados, las disidencias armadas están asesinando, están reclutando niños, están secuestrando, están impidiendo que desarrollen las regiones, pues necesariamente pues hay que imponer el orden, es una obligación de una democracia, esto no es militarismo. Pero usted se sostiene, usted mandaría a su hijo Sí, Martín pero a la es que guerra. por eso que está supuesto. sucediendo, que ha dicho Entonces, ¿qué haría usted? candidato. No, yo no tengo hijos, candidato. No somos candidatos, pero tiene que ver básicamente por la no implementación de este gobierno del proceso de paz. Eso no es cierto, eso no es cierto. No, claro que sí. No, No, perdón. eso sino buscar la manera de hacerle trizas al proceso de paz. Yo creo que ha sido muy equivocado lo que ha dicho el gobierno. No, pero las inversiones en la implementación del acuerdo han sido enormes. Poquita. No, mire. ONU candidato. acaba de sacar un informe en donde dice cómo no han ido cumpliendo. No, es que hay que cumplir el acuerdo de paz y en eso estamos completamente de acuerdo, pero se ha hecho mucho, se están invirtiendo como 14 billones de pesos en los municipios PED. Y yo estoy ¿Usted cree que este gobierno, el gobierno Duque, sí implementó los acuerdos de paz con la FARC? Yo creo que ha hecho muchísimo por cumplirlos. No sé si ustedes, ojalá invitaran a Emilio José Archila, el director de ese programa. La decepción más grande que ha habido en los últimos 4 años. Pero lo que es cierto, más allá de eso, es que hay que implementar los acuerdos de paz, ¿no? Y especialmente lo que tiene que ver con la inversión en los municipios PED, que son 170 municipios, que son los municipios más necesitados, y claramente hay que implementar esos acuerdos, pero aún con acuerdos o sin acuerdos, ¿no? Lo que es el catastro multipropósito para garantizar que los campesinos realmente tengan la tranquilidad de que tienen su propiedad, que son dueños de su tierra, que no se la van a quitar, que cualquier matón de la región no los va a sacar de ahí. Hay que proteger a
a todos los excombatientes, ¿no? A los líderes sociales, por supuesto. Ahora próximamente también van a entrar los líderes sociales, van a tener una representación en el Congreso, también como parte del acuerdo de paz. Todo eso hay que garantizarlo. Y yo sí estoy convencido que además hay otra cosa, mire, hay algo que a mí me obsesiona, que es la igualdad. Y es lo que yo he peleado siempre. Si hay alguien que ha peleado por la igualdad en este país, algún líder, soy yo. Comenzando por cosas como el Transmilenio, ¿no? Que lo que hizo fue quitarle espacio a los carros para hacerlo el transporte público y logró que por primera vez el transporte público fuera más rápido que el de carro. Hoy un carro de 500 millones de pesos está en el trancón y al lado le pasa un bus a toda velocidad y un niño le puede hacer muecas desde la ventana, ¿no? Las mismas ciclorrutas hace que muestra que el ciudadano una bicicleta de 100.000 pesos es igual de importante que un carro de 100 millones de pesos. Quitar los carros de las aceras, hicimos reforma urbana, hicimos una reforma urbana y yo creo que esa es otra, ya hablando de propuestas, me encantaría hablar de la reforma urbana si hubiera tiempo, pero compramos tierra, a las buenas o a las malas, ¿no? Para hacer los proyectos de Metrovivienda, Recreo y Porvenir, ¿no? Compramos tierra para hacer vivienda popular de extraordinaria calidad, con parques, con aceras, etcétera. Y ahora, por ejemplo, en el proyecto de Lagos de Torca, obligamos a 1.000 propietarios privados, ¿no?, a aportar su tierra a una fiducia, a hacer un proyecto en el norte de Bogotá, donde más de la mitad es vivienda de interés social. Entonces, si hay alguien obsesionado con que haya igualdad en Colombia, y acá hay 1.000 cosas, de aquí hay 1.000 cosas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, las playas, no sé si pueden seguir privatizando. Bueno, ni hablar. Aquí, por ejemplo, el country, el club más exclusivo de Colombia, ¿no? El club más exclusivo de Colombia, nosotros expropiamos los campos de polo, ¿no?, para hacer un parque público, por ejemplo. En fin, en todos sentidos se hay alguien que se ha enfrentado a los poderosos y además, pero, y yo sí estoy convencido que la paz tiene que ver con la igualdad. Con la igualdad. Candidato, le tengo la última pregunta de nuestra alcaldesa Claudia Loca, porque se tiene que ir, tiene más compromisos. A ver. Alcaldesa, adelante, gracias. Muy paciente usted, alcaldesa, tan querida. ¿Hasta qué hora me van a tener acá, mi hermano? Yo tengo compromisos con mi Bogotá. Por favor, finalmente, hermano, Enrique, hablando de eso y todo lo lindo que usted ha hecho, bueno, en Bogotá cambió, Enrique, los pastales por canchas sintéticas, mi hermano. Divino todo, divino. De manera que, si usted llega a ser presidente, también piensa cambiar en Colombia los páramos, los ríos y los bosques por canchas sintéticas, mi hermano. Bueno, yo me siento muy orgulloso y feliz de las canchas sintéticas y de los parques que hicimos en Bogotá. Yo conseguí más tierra para parques que todos los alcaldes de la historia de Bogotá sumados, ¿no? Que todos, de lejos. Si hay alguien que le importó los parques, entonces compramos cientos de hectáreas. Es que y además no es muy difícil, porque nadie ha comprado prácticamente un metro, comenzando por Claudia López, que no ha comprado un metro de tierra para parque, ¿no? Entonces, y además soy un enamorado de los parques naturales. Yo he recorrido buena parte de los parques nacionales, he estado en Tuparro, en Nutría, bueno, Chingaza me lo conozco, yo creo que casi que mejor que los guías de Chingaza. Iba a Chingaza desde antes. Se perdió en Chingaza, se perdió, fue en Monserrate, ¿no? Antes, en Monserrate. ¿Qué le pasó ese día? Ya me lo están pidiendo, candidato, se tiene que ir, pero ¿qué fue lo que le pasó que se perdió? Bueno, que estábamos precisamente diseñando un sendero para que los ciudadanos puedan ir por las montañas, ¿no? Disfrutar de la naturaleza, de los insectos, de la vegetación, con la vista de Bogotá abajo, un proyecto divino que desafortunadamente la alcaldesa lo enterró, pero para que los ciudadanos puedan caminar con seguridad, tenía esquemas de seguridad, en fin, era porque precisamente para que los ciudadanos se enamoren de la naturaleza, ¿no? Se enamoren de esa... Hoy tienen los bogotanos, tienen los cerros ahí al frente, divinos, maravillosos, y no pueden ir, no hay cómo, no se facilita. Candidato, esperamos entonces que así como se perdió en Monserrate, no se vaya a perder en el camino, y bueno, pues le deseamos como a todos los candidatos éxito en la consulta que se viene y que sea lo mejor para el país, Enrique Peñalosa. Bueno, muchísimas gracias. Pasó muy rápido el tema, la palabra es que nos lo están pidiendo, Carlitos. Porque es que es la única persona que le critican que utilice la palabra expropiación es a Petro. Él es el único candidato de todos que ha expropiado algo, que es el polo, y ahí sí está bien, o sea, si expropian unos está bien y si expropian otros está mal. No, es que es Dejamos importante. Eso para bueno, pero es importante que explicar qué significa expropiar. Sí, ¿no? expropiar. Se expropia en Estados Unidos, en claro, Inglaterra, en todas partes. pero expropiando, pagando un precio, un valor comercial. Es decir, claro. Expropiar significa comprar a la fuerza. Nosotros ahora en esta última alcaldía se utilizó la expropiación para cientos de predios
para hacer el proyecto Metro que contratamos y que se está construyendo, ¿no? Y para hacer vías y demás, es algo que se utiliza, esa es una discusión legal, es que aquí hay una discusión un poco semántica, una cosa es expropiar cuando no se paga y demás, y las empresas y demás, y otra es cuando a veces hay que comprar predios a la fuerza para hacer aeropuertos, puertos, parques, vivienda popular, colegios. Esto es porque la democracia no es simplemente que la gente vote. Democracia es que se cumpla la Constitución, y el principio más importante de la democracia es el que dice que los ciudadanos son iguales, y si los ciudadanos son iguales, el interés general prevalece sobre el particular. Por eso es que no puede haber, por ejemplo, playas privadas inaccesibles, como se está privatizando todas las playas de Colombia, etcétera, etcétera. El candidato Enrique Peñalosa en Callejeando, muchas gracias por pasar por aquí. Gracias por la Le invitación. deseamos muchísimos éxitos y arréglese con Claudia López, ¿no? Sí. Gracias. Chao, estamos luego. en Callejeando, Hasta 7 de la mañana, luego. 10 Muy minutos. bien. Bien, adiós.